Muy bien, de regreso junto al pastor Reinaldo Hebel, colega, amigo, pastor de tantos años ministrando, que aún sigue trabajando y en proyectos de evangelismo en diversos lugares donde permanentemente está siendo invitado, y esta posiblemente sea una de esas verdades maravillosas que no solo nos distinguen, sino que también son de un valor extraordinario para el alma humana, ¿no? Compartir la esperanza frente a la pérdida de amados, frente a la muerte, y la esperanza en la resurrección y en la segunda venida, pastor. Permítame leer esos dos textos finales del capítulo 4 que estamos planteando y luego avanzaremos sobre algunas consideraciones del mismo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es interesante la secuencia de los eventos del tiempo del fin. Sí. Porque dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos, que ahora habían despertado, que Él los despertó, en las nubes para ser llevados. Y Él dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tal vez quisiéramos destacar, pastor, esa enorme realidad y clarificación frente a otras enseñanzas de otros hermanos cristianos. Es el hecho de que, por un lado, habrá un grupo que estará vivo cuando Cristo se manifieste. Por otro lado, habrá otros que estarán en el descanso. Los que están en el descanso serán resucitados primero, aquellos que confiaron en el Señor, aquellos que conforme a la justicia y la misericordia de Dios, Dios tendrá en cuenta. Ahora, dice interesante que ni uno ni otros van primero. Dice que unidos, juntos, son elevados a la presencia de Dios. Dice, unidos, no es que estos van primero o estos van. Estos no precederán, estos no van antes que estos. Los que están vivos y los que estaban muertos y resucitaron, hay una especie de gran reencuentro, ¿no?, de las familias, y ahora sí, todos nos presentamos ante el Señor, son presentados ante Dios, Dios los eleva, ¿no?, a su presencia. Qué maravilloso el concepto, ¿no? No es porque yo morí y ya fui primero, o no porque estoy vivo voy a ir primero. Hay una secuencia, como tú dices, de tipo profética asociada a estos últimos días, pero muy interesante, ¿no? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Juntamente, dice. Correcto. Es interesante, pastor, que cuando Jesús murió, resucitó, después recién ascendió. Bien. Y ahora Pablo está resaltando este hecho. Ellos durmieron, pero tú estás vivo. Cuando Jesús venga, si Jesús viene mientras tú estés vivo, los que durmieron van a salir de la tumba y junto contigo van a ir. Bien. ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica es esa. Jesús lo dijo, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Bien. En la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Yo voy a ir y voy a prepararles un lugar. Y cuando abrieron esta carta y la leyeron, ¿qué habrán sentido ellos? Todavía no existía la carta el libro de Apocalipsis. Bien. En esa época no existía. Pero si yo abro mi Biblia en Apocalipsis, voy a encontrar allí que en el capítulo 20 encontramos esa promesa también de la resurrección y de que estaremos con Dios y con Cristo allá en el cielo. Amén. Y cuando abro mi Biblia en los Evangelios, recién tú lo leías, de que la resurrección la entregará el Señor. Amén. Pero el detalle es a los que creyeron en Cristo. Decíamos anteriormente el indígena, decías tú allá en la India. Pero ese indígena, en lo que él creía sinceramente, era el mejor, adoraba a Dios de esa manera. Claro, tenía esa concepción, que si hubiera conocido la verdad, posiblemente hubiera sido fiel al Dios del cielo. Yo estoy seguro que la orden divina es la vida al que quiere verdaderamente seguir a Dios de corazón. Amén. O sea, yo como ser humano debo preocuparme, y el apóstol San Pablo está insistiendo en esto. No tanto tienes que preocuparte por lo que tú estás allí desesperado. Frente a la muerte hay una desesperación. Todo ser humano está desesperado. Yo viví una experiencia y quizás con la experiencia podemos redondear. Falleció una persona, esto ocurrió en la ciudad de Córdoba, gente muy creyente, etcétera, y tenían su pastor y todo, pero había sido un tiempo que ellos asistían a nuestro grupo pequeño, la hija,
y había una amistad, así que me pidió que fuera al sepelio. Y lógico, por amistad fuimos al sepelio. El pastor presentó el tema y la mandó al cielo, porque nuestra hermana ahora desde el cielo nos está viendo. Y esta pobre hermanita nueva, recién había escuchado estas verdades, dice: pastor, no puede ser, es mi mamá, y la mandó al cielo si mi mamá está durmiendo en la tumba. Y no, hermana, respetemos, le digo, respetemos. El hombre tiene ese concepto. Claro. Y por eso él dijo así, respetemos. No. Entonces se fue y le dice: pastor, por favor, ¿ya terminó? Sí. Bueno, ahora quiero el pastor de la iglesia adventista diga unas palabras. Yo abrí mi Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, y ahí fue un golpe, como le pasó a los pobres hermanos. Porque cuando terminamos el tema, yo la bajé del cielo, la puse en la tumba para que descanse, y ahora cuando Jesús venga puede ser despertada. Cuando terminamos, el pastor vino a hablar conmigo. Dice: ¿sabe que yo nunca había leído esto? Yo nunca había leído esto. Y pudimos conversar con él, y hoy, gracias a Dios, es creyente como la Biblia enseña. Amén. O sea, que hay mucha gente sincera, pero nunca les llegó ese conocimiento. Claro. Por eso, hermanos queridos, yo quiero decirles: ustedes al estudiar esta lección, no solamente la estudien, sino compártanla. Amén. Hay mucha gente que no conoce este tema. Amén. Amistades, conocidos, familiares. Sin No duda. saben. No, Porque el texto dice: alentaos los unos a los otros, ¿con qué? Con esta esperanza. Claro. Eso es lo que él insiste, el apóstol, que tenemos que animarnos. Por otro lado, pastor, todo esto que estamos descubriendo o redescubriendo en la palabra de Dios no tiene el fin, digamos, de satisfacer nuestra curiosidad frente a los eventos venideros apenas. Tú hoy lo destacabas en el primer bloque, yo quisiera rescatar eso. Es la necesidad de una preparación personal. No habrá resurrección si yo no he resucitado con Cristo por medio del bautismo. No habrá resurrección si yo no vivo en Cristo Jesús. Es bueno saber lo que va a pasar porque me da la seguridad del consuelo y la certeza de una esperanza genuina basada con un sólido fundamento. Maravilloso. Pero también me está diciendo cómo tengo que vivir yo. Es lo que tú decías recién a la clase. Me gustó mucho lo que dijiste. Porque le estás diciendo a los hermanos, no es apenas para satisfacer una curiosidad, bueno, sabemos esto, ahora viene esto, después va a suceder lo otro. Está bien, eso es bueno, conocer, entender bien la secuencia profética de cómo está siendo anunciado esta esperanza maravillosa. Pero también me está diciendo hoy cómo tengo que vivir yo, porque yo también estoy sujeto a muerte. Y en primer lugar está mi salvación. Cuidaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, debo cuidar, porque la resurrección es una esperanza extraordinaria. Pero la muerte también es una terrible realidad que me persigue. Como león rugiente anda alrededor nuestro tratando de devorarnos. O sea, y que depende de la elección que yo hago hoy. ¿Qué decidí hoy? ¿Estoy o no en las manos del Señor? Me levanté, inicié el día del tomado de la mano de Dios, salí a la calle, o aún sigo rigiéndome por mis fuerzas, mi intelecto, mi incapacidad, mi energía para enfrentar la vida, como muchas veces la juventud ofrece, sin pensar qué viene atrás. O sea, la idea de que compartamos esto, y entonces sí, el ministerio de la consolación es una maravilla, porque entonces yo creo, confío en esta verdad y a la vez la puedo retransmitir a tantos que aún no conocen al Señor. Amén, que así sea. Que Dios los bendiga. Y pastor, lo que usted terminó de decir es la tremenda realidad. El bautismo es una declaración pública de que así como Jesús murió, y fue sepultado y resucitó, yo le digo a Jesús: yo quiero tomarme de tu mano amorosa, quiero caminar cada día contigo. Y eso es lo que muchos nos olvidamos. Amén. Levantarnos a la mañana y decir: Señor, yo un día hice un pacto contigo, quiero caminar hoy también contigo, y no dejar de estar solos. Amén. Dios nos bendiga. Dios bendiga a cada uno de los amigos oyentes, que es una lección preciosa, pastor, y la verdad es que nos hubiera gustado tener más tiempo para desarrollarla, pero los animamos, como el pastor nos invitó hace un instante, a seguir profundizando, a seguir estudiando y compartir esta maravillosa esperanza de la resurrección y la vida eterna que Dios ofrece en Cristo Jesús. Amén. Ya regresamos.